en Instituto Cívico Militar. A pocos minutos de abrazar la muerte, mujer secuestrada recupera la esperanza. Médicos del Roosevelt se reservan el derecho de admisión. Oferta del día, 700 quetzales por guardar arma de fuego utilizada en un crimen. A machetazos, hombre asesina a su suegro al sur del país. Pescadores de Retaluleu alarmados y sin trabajo. Corea del Norte desafía a su vecino y al tío Sam. En los deportes, Walter Claverí desentierra los sueños de la selección nacional. Buenas noches, somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Damos inicio al detalle de las noticias. El Instituto Adolfo B. Hall de Retaluleu está envuelto en un escándalo sexual por la violación de una estudiante de esa institución castrense. Lo irónico es que la víctima ahora goza de una beca de estudios, pero que lógicamente no es por méritos académicos. El Ministerio Público ha iniciado una investigación dentro del Instituto Adolfo B. Hall. El pasado 3 de marzo publicamos información impactante sobre una violación sexual en el interior del Instituto Adolfo B. Hall, con sede en Retaluleu. Ese día, el fiscal que conoce el caso aseguró que se había confirmado la barbarie y que los indicios señalaban a un militar activo como responsable. Por el lugar donde sucedieron estos hechos, pues prácticamente sería imposible que alguien más de afuera pudiera haber participado en los mismos, por lo que se considera que fueron empleados del Estado que realizaron estos hechos. La noticia sin duda hizo eco a nivel nacional y no es para menos. Una violación sexual en un centro de estudios cívico-militar es motivo de polémica. Hace 2 días se habló de una posible captura y por si habían dudas, el fiscal Marvin López fue claro y concreto. Tenemos información que es soldado del Ejército de Guatemala. Ok, entendamos entonces, el hecho fue consumado, de eso no hay duda. Incluso, la niña fue localizada inconsciente después de la agresión sexual en las afueras de las habitaciones para mujeres. Hoy, el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, fue citado al Congreso de la República para conocer más del tema. Dijo que existen denuncias de este tipo en otras sedes del B-Hall, que el tema es preocupante, pero que la responsabilidad es compartida. El cuidado y la educación de estas niñas no es solo responsabilidad del Hall, es responsabilidad también de los padres de familia. No somos un centro de corrección de menores. Discúlpenme que lo diga así, pero no somos eso. El niño o el padre que piense que ahí van a componer a su hijo, perdonen, no es así. Mansilla aseguró que existe un reglamento interno que fue creado antes de que este caso conociera la luz pública y después del escándalo han tomado acciones inmediatas a nivel administrativo que incluyen destituciones. También se da acompañamiento a la niña y sus familiares. La madre de la pequeña tiene 3 hijos, todos estudiando en el B-Hall, y aunque para muchos resulte absurdo, después de ser violada, la niña continuará estudiando en el mismo instituto, pero con algunos beneficios. Escuche usted y emita juicio. Aquí tengo la carta de la señora donde ella nos pide, ¿verdad?, que la niña siga estudiando ahí, ¿verdad? ¿Y qué hicimos nosotros entonces para compensar un poco el gasto que la señora tiene? Pues le dimos una beca, ¿verdad?, para que la niña concluya sus estudios ahí en el instituto. Estoy seguro de que habrán muchas opiniones encontradas respecto a este tema y sin duda, el denominador común es que se castigue al responsable. El Ministerio Público ya solicitó la orden de arresto contra el presunto agresor y se sabe que es un soldado que colaboraba con la limpieza y la preparación de alimentos. No vamos a estar ocultando absolutamente nada, estamos poniendo todo a disposición y que sean los entes responsables los que dictaminen la culpabilidad en estos hechos. Y
este es el caso de otra estudiante, pero ella no fue violada en ningún centro de estudios. Al contrario, ella no asistió a su centro de estudios esta mañana para participar con sicarios en el ataque armado contra un piloto de bus y su ayudante. A primeras horas de este viernes, esta jovencita de 14 años debía estar en su salón de clases, en un colegio de la colonia Carolingia, zona 6 del municipio de Misco, y tal vez platicando con sus compañeras de grado sobre su próxima fiesta de 15 años. Ese evento que toda mujer de su edad sueña y espera con ansias. Sin embargo, escuche usted. Esta señorita prefirió utilizar su horario de clases para participar con un grupo de sicarios en el ataque contra piloto y ayudante de un autobús de la Ruta 73, que estaba estacionado en la 8ª Avenida y 8ª Calle de la Colonia Florida, zona 19. Antes de iniciar su turno, el piloto Julio Humberto Rodríguez y su ayudante, Ángel Cruz Carrillo, descansaban dentro de la unidad cuando fueron sorprendidos por presuntos sicarios, aparentemente integrantes de grupos de extorsionadores. Los delincuentes huyeron de inmediato y la policía inició con una persecución a 4 cuadras del lugar del atentado, en la 5ª Avenida y 8ª Calle de la Colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. La policía capturó a esta adolescente y en su mochila escolar llevaba una pistola, la que presuntamente utilizaron para cometer el atentado. La jovencita, con su rostro de aparente inocencia, confesó a los agentes su participación para ocultar el arma, acción con la que pretendía ganarse 700 quetzales. El llamado es urgente para los padres de familia, principalmente de la jovencita capturada hoy, para que vigilen a sus hijos, porque en muchas ocasiones piensan y creen que están en sus centros de estudio, formándose como ciudadanos responsables y dignos. Pero la realidad es todo lo contrario. ¿Qué tipo de generaciones estamos formando para nuestro país? Y en otras noticias, autoridades del Hospital Roosevelt ya no desean atender a reos remitidos de centros carcelarios. Suficientes problemas tienen con la falta de medicamentos y otras carencias como para preocuparse de la seguridad de los reos que en cualquier lugar representan peligro de fuga. El director del Hospital Roosevelt informó este día que el centro de salud se reserva la admisión de reos trasladados por el sistema penitenciario que no cuenten con la orden de juez o del INASIF, ya que no se pueden hacer responsables del cuidado de privados de libertad ni de la fuga de los mismos por negligencia de las autoridades de seguridad. No aceptamos traslados de reos para consulta externa de peligrosidad. Si no se vienen con orden de juez competente, si no vienen referidos por un médico, el INASIF, etc. Estamos tratando de mantener la seguridad del Hospital Roosevelt, tanto para los pacientes como para los trabajadores. Pese a que se había acordado que no trasladarían privados de libertad a los hospitales públicos, solo en el mes de enero ingresaron 63 reos al Hospital Roosevelt, situación que preocupa a las autoridades del nosocomio. En otro tema, un sujeto reincidente en el robo de verduras en un mercado de Huehuetenango encontró hoy la justicia, pero la que le aplicaron vendedores hartos de sus fechorías. Por supuestamente robar un bulto con 1000 tomate en el mercado central de Huehuetenango, Domingo Sebastián fue vapuleado por varios comerciantes quienes lo acusaron del robo. El hombre fue detenido por los comerciantes cuando en estado de ebriedad llevaba unas 50 libras de 1000 tomate que momentos antes había supuestamente robado a una comerciante, valorado en aproximadamente 250 quetzales. Según la agraviada, en otra ocasión, esta misma persona le había robado un quintal de cebolla y a pesar de alertar a las autoridades, el hombre siempre sale en libertad y continúa con sus fechorías, por lo que piden más seguridad dentro y fuera de las instalaciones para evitar que comerciantes y compradores sean víctimas de los delincuentes. Estamos de vuelta con más información. La Procuraduría General de la Nación insiste en ser querellante en el denominado caso en la línea. Sus abogados quedaron fuera ante la medida del juez por la solicitud que planteó el abogado de la exintendente de aduanas y acusada en el caso, Claudia Méndez.
El pasado 8 de marzo, el juez Miguel Ángel Gálvez determinó que no era necesario que la Procuraduría General de la Nación participara del proceso judicial contra 32 acusados por integrar la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, porque no estaba claro el perjuicio al Estado por las acciones ilegales cometidas por esa estructura. Esto después que el abogado Óscar Poroj, defensor de la exintendente de aduanas Claudia Méndez, planteara el recurso que dejaba fuera a la PGN. Desde el inicio del proceso, nosotros nos apersonamos al mismo en calidad de agraviados o de víctimas. Y no en ningún momento nos hemos apersonado como querellantes adhesivos. Hoy el Estado presentó un recurso de apelación para revocar la orden del juez, que los deja fuera del proceso, argumentando que es obligación del juzgador velar por los bienes estatales. La Procuraduría General de la Nación asegura que las acciones que cometió la estructura de defraudación aduanera La Línea afectaron al Estado, por lo cual es su obligación seguir en el proceso. Y a pesar que representan una base para la generación de divisas, los migrantes siguen en el olvido y viven su permanente calvario en tierras ajenas. Muchas veces mueren en el anonimato. No más estaciones en el camino del migrante. Es el lema para este año que la Casa del Migrante impulsa dentro del Vía Crucis para conmemorar la Cuaresma y la difícil situación que enfrentan miles de personas cuando buscan un mejor destino en otros países, donde son víctimas de deportaciones, amenazas, secuestros y desapariciones, entre otras violaciones sistemáticas a sus derechos. A pesar que sus estadías en otros países ayudan a mejorar la condición económica de Guatemala, los migrantes siempre sufren. Sin embargo, sabemos que existe un gran sacrificio, un gran sufrimiento de parte de los migrantes cuando están allá, porque envían remesas a nuestros países y a su vez también ayuda al desarrollo del país de origen y del país de destino. Son casi 5.000 millones de dólares al año que envían a nuestro país. Y ojalá que realmente existan políticas del Estado para que realmente esto sea potencializado. El Vía Crucis es una demanda para que las autoridades implementen políticas de desarrollo sostenible y eviten las migraciones. Además, la Casa del Migrante reporta más de 110,000 deportaciones de guatemaltecos de Estados Unidos y México durante el año 2015. La cooperación alemana entregó el manual para el gobierno escolar a nivel medio. Este proyecto pretende fortalecer la democracia participativa de los estudiantes en 4 departamentos de Guatemala. Una manera de vivir en democracia en la escuela es a través del gobierno escolar, en el que los estudiantes se organizan y participan de forma positiva en las diferentes actividades de la escuela. En esa organización, los alumnos eligen a sus representantes y trabajan voluntariamente en diferentes proyectos escolares para el beneficio de todos. Para ello, el Ministerio de Educación promueve que en cada centro educativo exista un gobierno escolar. En esta ocasión, la cooperación alemana contribuyó con la elaboración del manual para el gobierno escolar a nivel medio. La cooperación alemana empezará con la construcción de 24 centros educativos del nivel básico en diferentes departamentos del país, a través del proyecto de educación rural, que busca fortalecer la cobertura educativa con una donación de 16 millones de euros. Actualmente, Alemania apoya al sector de educación con un aporte de 40 millones de euros a través de donaciones, préstamos y asistencia técnica. Para Luis Enrique López Hurtado, director de la Educación por la Vida y el Trabajo, EduVida, los gobiernos escolares son un proceso de aprendizaje integral y democrático para las comunidades educativas del país. La cooperación alemana apoyará financieramente la construcción de 21 nuevos institutos del ciclo diversificado en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula, para que anualmente un número aproximado de 2.500 estudiantes puedan tener acceso a la educación. La cooperación técnica alemana continuará a través de su programa EduVida con la formación de los docentes. Y autoridades de educación confirmaron 2 eternos problemas en el sistema educativo del país. Para mayo esperan avanzar con la solución de uno de ellos y favorecer así a los estudiantes. La falta de maestros que en muchas ocasiones por afinidad o por ser obligados sí tienen tiempo suficiente para participar en manifestaciones y marchas de protesta, y también la falta de escritorios para garantizar la mínima comodidad a estudiantes de primaria, básicos y diversificado que reciben el pan del saber en las escuelas e institutos públicos. Son 2 de las principales debilidades que enfrenta la cartera de educación. Bueno, hay un déficit de escritorios que va variando porque pues no siempre están los escritorios
escritorios en las mejores condiciones. Me hacían un reporte de más o menos 10,000 escritorios que hacían falta y de manera urgente. Creo que con esta aportación podremos llegar a resolver el problema de los 10,000 escritorios en un par de meses y de esa forma resolver la situación. ¿Cuál es el costo? El costo de los escritorios está siendo de 122 quetzales. Las autoridades de educación estiman que para mayo próximo estará solventado el problema por falta de escritorios. El caso por la controversial fórmula mágica que conoce un juzgado de Villanueva sigue en proceso para determinar si ligan a proceso a 15 involucrados, entre ellos los hermanos Valdetti Elías. Hoy a las 17:40, el juez que conoce el caso denominado fórmula mágica suspendió la audiencia por un lapso de 2 horas. Por tercer día consecutivo, los 15 implicados llegaron a las 9 de la mañana al juzgado de Villanueva, donde el juzgador ayer resolvió ligarlos a proceso penal. Hasta la hora de la suspensión de la audiencia se mencionaba que 11 de los implicados quedarían en prisión preventiva. Entre los nombres figuraba el de Ingrid Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de la República, y su hermano Mario Alejandro, a quien señalan también de ejercer presión a funcionarios de AMSA y de la cartera de Ambiente para la inversión millonaria en la empresa israelí, que ofreció el químico para sanear las aguas del lago de Amatitlán. 4 de los implicados esperaban la resolución y también se mencionaba que podrían quedar con arresto domiciliario, pero siempre ligados a proceso penal. Sin embargo, después de las 20:30, el juez anunció que los 15 acusados quedan ligados a proceso penal y en prisión preventiva. El juzgador también estimó citar al expresidente Otto Pérez Molina, a la exministra de Ambiente y a representantes de la empresa israelí para incluirlos en la lista de más de 25 testigos, quienes aún deben presentar su testimonio. Estamos de vuelta con más noticias y en este caso tenemos información en directo con Samuel Orozco, miembro del equipo de Noticias Salvavisión. Él tiene detalles sobre la liberación de una joven secuestrada en Misco. Buenas noches, Samuel, adelante con tu reporte. Así es, buenas noches. Importante información que se genera de último momento. Y es que nosotros estamos ubicados con la unidad móvil en la 15 Avenida A, 2-03 de la colonia Valle del Sol en la zona 4 de Misco. Y es que aquí el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil ha logrado la liberación de una menor de 16 años. Y es que quiero contarles de que ella fue secuestrada el pasado 24 de febrero en un sector de Zumpango. Y después de varios operativos de inteligencia, finalmente se logra la liberación. El análisis de riesgo nos indicaba de que minutos más de cautiverio podían significar la muerte de la víctima. Logramos penetrar, incursionar a la casa, derribar la puerta y encontrarla en un estado bastante crítico de salud. Sin embargo, la estamos entregando con vida a los padres de familia y tenemos la certeza que vamos a capturar y a informar a la comunidad cuando el victimario esté tras las rejas. Que seguramente será en las próximas horas, según lo que se ha entendido por parte de la investigación. Era latigada, era golpeada y posiblemente dentro de las investigaciones se verificará si también fue ultrajada. Así es de que esto es lo que está ocurriendo. Yo regreso a los estudios centrales. Buenas noches. Muchas gracias a Samuel Orozco por esta importante información, el reporte impecable como siempre. Continuamos con otras noticias. Así es, y en otro orden de noticias, la policía de Retaluleu capturó a Efraín Osvaldo Aguilar García, un hombre de 26 años que con machete asesinó a su suegro esta madrugada. La versión preliminar señala que ambos estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes y después de una acalorada discusión, Efraín mató al padre de su esposa, Jorge René Alvarado López, de 64 años. Tras su arresto fue consignado a los tribunales de justicia y sin duda esta es una prueba de que el alcohol en exceso termina en tragedia. Y a las denuncias por atención deficiente y falta de medicamentos, ahora se suman denuncias por violación a la ley de probidad de funcionarios y empleados públicos en el IGS. Sindicalistas se oponen al nombramiento del presidente de esa entidad. Representantes de uno de los sindicatos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentaron una querella penal en contra de la junta directiva de esa entidad por el nombramiento y juramentación de Carlos Contreras como presidente, cargo que asumió en junio del 2015. A criterio de los sindicalistas, Contreras asumió sin contar con el finiquito que obliga la ley de probidad de funcionarios y empleados públicos y que fue obviado por los integrantes de la junta directiva, a quienes también señalan de incurrir en abusos de autoridad por este caso.
Otro señalamiento en contra del presidente del ICS es por el caso pendiente en que incurrió cuando fue ministro de Trabajo en el periodo de enero 2012 a junio del 2015. Teoría de gestión del 2013, en donde consta de que él efectuó compras de alimentos por 104,000 quetzales y la Contraloría le exigió que acreditara quiénes recibieron esos alimentos y por qué motivos ellos compraron alimentos, y no lo hizo. Entonces le impusieron una sanción de 20,000 quetzales y hasta este día no tenemos conocimientos de que haya solventado esa situación. Y por aparente contaminación del agua denuncian la muerte de miles de peces en un río de Retalhuleu. Además existe alarma entre la población. En la cabecera de Retalhuleu, varias personas alarmadas denunciaron la muerte masiva de peces en las aguas del río Bolas que pasa en el centro de la población. Vecinos de ese sector fueron quienes se percataron de lo sucedido y aseguran que podría tratarse de contaminación en las aguas. Esa mortandad de peces va a ocasionar alguna epidemia y está céntrico aquí del pueblo, ¿verdad? Ya tiene unos 4 días estar ese pez muriéndose y la verdad es que como ya hasta los zanates y los animalitos que cazan los peces no le hacen entrar. Como ustedes pudieron ver, ahí está el pez afuera y flotando y no. Mientras tanto, piden la pronta intervención de las autoridades para investigar lo que ocurre en el agua, ya que se corre el riesgo de contraer enfermedades por posible contaminación. En noticias nacionales, las estadísticas de violencia siguen en aumento en una de las zonas más conflictivas y afectadas por la violencia en la capital. Hoy un ataque armado enluta a 2 familias en la zona 18. Un aparente ajuste de cuentas dejó como saldo a 2 personas heridas con arma de fuego en la colonia Paraíso 2, zona 18. Según versiones de testigos, los 2 hombres fueron atacados por desconocidos que dispararon contra ellos cuando reparaban una motocicleta. A pesar que las víctimas fueron atendidas por cuerpos de socorro, una de ellas iba en estado grave a su ingreso en el Hospital General San Juan de Dios. Donde han sido identificados como Pablo Elías Méndez, de 21 años, y Humberto Zacarías, de 27 años de edad. Hemos llegado a la conclusión de esta emisión de noticias y nos gustaría recordarle que mañana por actividad deportiva tendremos nuestra emisión en horario especial a las 19 horas. Corina. Así es, Angélica, le invitamos a que no se pierda esta emisión en horario especial. Concluimos, que descanse y muy buenas noches. Buenas noches.